El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Omar Darío Moreira, Belcebeas 540, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 40. Capítulo 42. Fuga de la prisión. Gareth no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que los gnomos se los llevaron a él y a todos los demás de las ruinas del Hospital Haku. Había perdido la cuenta del tiempo hacía mucho tiempo cuando llegó este día. Solo sabía que debía haber pasado algún tiempo, porque ya era de noche y el sol se había puesto hacía rato. No es que le importara ahora mismo. Lo único que quería era dormirse y poner fin a este largo día. Los gnomos los habían llevado al bosque, lejos de la civilización, y se habían adentrado en sus profundidades, asegurándose de que nadie los encontrara, ni a ellos ni a los villanos que habían traído. Origami, Magne, Dabi, Kizuki, Spectic, Minene y Daiki fueron liberados de las canicas de Mr. Compress poco después de detenerse en esta parte del bosque, y todos estaban agachados o tumbados en el suelo, sin despertar aún. El chico de cabello negro los miró a todos, deseando que despertaran pronto, y suspiró al darse cuenta de que tendría que informarles a Origami, Magne y Dabi que Mr. Compress se había quedado atrás tras salvarlos. Apretó la mano, odiando que tanto Mr. Compress como Gigantomachia y posiblemente incluso Toga se hubieran quedado atrás mientras aún podían ser salvados. ¿Por qué All for One no podía esperar un poco más para que él y Spinner pudieran hacer algo? Un segundo después, fijó su mirada en Shigaraki, yaciendo en el suelo, apoyado en uno de los gnomus. Gareth sintió una oleada de emociones diversas recorriendo su cuerpo. La mayoría eran negativas, e incluían preocupación, confusión e incluso un poco de ira. La preocupación se debía a que All for One controlaba el cuerpo de Shigaraki. La confusión, a que intentaba averiguar por qué lo controlaba. La ira, a que lo obligara a dejar atrás a Mr. Compress y a Gigantomachia, incluso cuando podían hacer algo para salvarlos. Gareth negó con la cabeza, negándose a creer que sentía algo así por All for One, ya que nunca lo había sentido por él. Lo único que sentía por él era admiración y gratitud. Los sentimientos que sentía ahora los afectaban de alguna manera. ¿Por qué lo obligó a abandonar a sus camaradas? Debería haber sabido cuánto significaban para él. La pregunta que le había hecho a All for One antes seguía rondando en su mente. Si estuviera en el lugar de Mr. Compress o Gigantomachia, All for One también lo abandonaría. Gareth. Spinner lo olvidó llamándolo. Gareth volvió su atención hacia él y vio a Spinner sosteniendo un teléfono con un video reproduciéndose. El video le mostró a Dabi. Tienes que ver esto. Es el video del que habló Dabi cuando reveló ser el hijo de Endeavor. El chico de cabello negro asintió, interesado en ver el video, pues quería saber más sobre Dabi y lo que Endeavor había hecho. Se acercó un poco más a Spinner y ambos fijaron la vista en el video. El hombre lagarto se giró un segundo después, permitiendo que comenzara la reproducción. Gareth y Spinner se mantuvieron concentrados en el video, actuando como si el entorno no importara en ese momento, ya que no querían perderse ni un solo detalle. Los detalles eran terribles, como mínimo. Ya esperaban algo malo por lo que Dabi le gritaba a Endeavor, pero ninguno esperaba que fuera tan malo. Casi todo lo malo que se podría decir de una familia moderna estaba ahí. El matrimonio con Don entre Endeavor y su esposa estaba incluido. Endeavor usó a su esposa para que le diera sus hijos hasta que tuviera el hijo que deseaba. También se incluyó la forma en que atormentó a su familia. Eso no fue todo. Dabi también explicó por qué Endeavor hizo todo esto. Lo hizo porque se dio cuenta de que nunca superaría a Olmiger como el héroe más fuerte de Japón y quería un hijo con un don poderoso que lo hiciera por él. Así nació Dabi. Sin embargo, su padre lo consideró un fracaso y lo dejó de lado y lo olvidó. Lo mismo ocurrió con dos de sus hermanos que vinieron después de él. El Natsu mencionado por Dabi Todoroki antes debió ser uno de ellos. Los detalles adicionales incluyeron cómo Endeavor seguía obligando a su esposa a tener más hijos con él hasta que su cuarto y último hijo, Todoroki, a quien Gareth ya conocía bien por la USG y por lo ocurrido hoy en las ruinas del Hospital Haku, nació con un don que consideraba perfecto. Sin embargo, esto no lo detuvo, ya que Dabi mencionó cómo veía a su padre abusar a menudo de su hijo perfecto por una u otra razón.
Sabía que Endeavor era un héroe indigno, pero caramba. Nunca esperé que fuera tan malo. Simplemente no sé qué decir ahora mismo. Si Stein supiera todo esto, no lo habría dejado así. Spinner expresó sus pensamientos al respecto en cuanto terminó el video de la confesión de Davi sobre su villanía y las cuestionables acciones de Endeavor. Tras quedar completamente sin palabras ante esta revelación sobre quien se suponía era el héroe número 1 de Japón, Gareth permaneció en silencio, sin decir nada, al igual que Spinner, que se quedó sin palabras. Un segundo después, apartó la mirada del teléfono de Spinner y volvió a mirar a Davi, sintiendo que su compasión por él crecía tras conocer los detalles de su pasado. Sabía exactamente cómo se sentía Davi en su situación. Al igual que Davi, sus padres lo engendraron por una razón y una expectativa particular. Expectativa que no cumplió, y cuando sucedió, lo consideraron un fracaso sin valor. Alguien que nunca debió haber nacido. Davi. Eres igual que yo, llegó a esta conclusión, viendo todas las similitudes entre su historia y la de Davi mientras le lanzaba una rápida mirada a un Davi inconsciente, sintiendo solo compasión por el villano de la cicatriz. Su mirada compasiva se desvaneció de su rostro un segundo después al encontrarse pensando en Izuku. Sintió que volvía a enojarse con él. Lo sabías todo y no hiciste nada. ¿Cómo pudiste? ¿De verdad estabas tan cegado por esta estupidez heroica como para ignorarla? Lo defendiste delante de Davi, a pesar de saber lo que pasó. ¿De verdad quieres ser un héroe y, sin embargo, haces la vista gorda ante algo así? Pensé que debías defender la justicia, lo correcto, e hiciste todo lo contrario, chicos. Una voz femenina familiar resonó en los oídos de Gareth y Spinner un segundo después. Se giraron hacia la fuente y vieron a Origami despertar del letargo que la obligaron a tomar tras ser atrapada en la cánica. Miró a su alrededor, confundida por el entorno, pues sabía que no estaban en el bosque la última vez que la vieron. Gareth no perdió el tiempo y se dirigió hacia ella, Origami. Origami lo miró fijamente. Gareth. ¿Dónde estamos? La última vez que recuerdo, estábamos en el hospital y estábamos a punto de, nos escapamos, explicó Gareth, agachándose frente a su novia y mirándola a los ojos mientras Spinner se detenía detrás de él. Señaló a los gnomos restantes. Los gnomos restantes nos ayudaron a huir y nos trajeron aquí. ¿Qué pasa con Machia? Quiso saber Origami. Spinner meneó la cabeza. No se levantaba, pasara lo que pasara. Tuvimos que dejarlo. Origami asintió comprendiendo y volvió a mirar a su alrededor. Al observar mejor a todos, se dio cuenta de que faltaba un miembro de la liga. No tardó en formular su pregunta. Chicos, ¿qué hay de Atsuhiro-kun? ¿Dónde está? Gareth la miró con tristeza, sacudiendo la cabeza mientras le daba una explicación. A él también lo dejaron atrás. Estaba bastante mal después de meterlos a todos en las canicas para darnos una oportunidad de escapar. Los gnomos nos recogieron tan rápido que no pudimos llevárnoslo. No. Él tampoco. Origami reaccionó a esta revelación como Gareth ya sabía que reaccionaría. Su novia bajó la mirada, comenzando a llorar levemente al pensar en todos los que habían perdido hoy. Primero perdieron a Duice y Tengai, luego a Mustard, Arasaka y Rappa, y ahora a Mr. Compress. ¿Por qué no podían tener un respiro hoy? Ver a su novia así destrozó a Gareth por dentro mientras se acercaba a ella y la abrazaba. «Maldita sea», murmuró Spinner en voz baja, observando la escena entre Gareth y Origami con una expresión triste y lastimera. El estado de ánimo que ambos mostraban en ese momento era completamente diferente al de cuando se reunieron para almorzar. Era realmente difícil creer que todo hubiera sucedido el mismo día. Un segundo después, desvió la mirada hacia Magne y Davi, sabiendo que también tendrían que informarles de esto. Lo mismo le ocurrió a Toga una vez que regresara con ellos. Gareth yo, empezó a decir Origami, con la voz ligeramente apagada por tener la cabeza apoyada en el hombro de Gareth. Levantó la vista ligeramente y abrió los ojos de par en par al ver a un gnomo de alta gama que los acompañaba a ella y a Gareth, deteniéndose muy cerca de ellos, especialmente de Gareth. Apartó la cabeza del hombro de Gareth, mostrándole su rostro lloroso, y señaló al susodicho gnomo. Gareth. Gareth la miró con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Sí? ¿Qué le pasa a este gnomo? Preguntó Origami, señalando hacia atrás, hacia el gnomo. De repente se nos acercó muchísimo. Spinner miró en la dirección que Origami acababa de señalar y abrió mucho los ojos al ver a un gnomo de alta gama junto a él, sin haberlo notado acercarse a él y a los otros dos debido a las otras cosas. Verlo junto a él lo sobresaltó un poco y se sobresaltó. ¿Qué demonios? ¿De dónde has salido?
Gareth miró al gnomo por encima del hombro y negó con la cabeza, pues se había estado preguntando lo mismo. No lo sé. Ha intentado estar cerca de mí desde que dejamos las ruinas del hospital. Incluso cuando nos alejábamos, seguía cerca. Yo también tengo una sensación extraña cada vez que lo miro. Origami levantó una ceja ante su elección de palabras. ¿Una sensación extraña? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Spinner, tras recuperarse de su estupefacción. Gareth negó con la cabeza. No lo sé. Simplemente siento que me resulta familiar y no sé. Probablemente sea solo una coincidencia. Les aseguro que no es casualidad. Hay una buena razón para que se sientan así cada vez que lo ven, Gareth. La voz de All For One resonó desde donde yacía el cuerpo de Shigaraki mientras les hablaba, manteniendo el control del cuerpo de Shigaraki. Los tres lo miraron al instante, mientras Gareth y Spinner se ponían nerviosos al ver que All For One volvía a usar el cuerpo de Shigaraki. Gareth intentó ocultar su expresión nerviosa y la enmascaró con una mirada interrogativa. ¿Qué quieres decir? ¿Shigaraki está bien? Origami sonrió levemente, secándose las lágrimas. El alivio de ver a su líder con vida duró poco, pues percibió algo extraño en él y en su voz. Su sonrisa se desvaneció en cuanto lo percibió y se convirtió en una mezcla de confusión y preocupación. Shigaraki. ¿Estás bien? Suenas diferente, Spinner negó con la cabeza y le informó. Este no es Shigaraki, Origami. Origami lo miró inquisitivamente, cada vez más preocupada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Este gnomo fue creado por alguien que te resulta muy familiar. ¿Recuerdas a Kyborg, verdad?, preguntó All For One, ignorando la conversación entre Origami y Spinner, y le explicó todo a Gareth. Gareth abrió mucho los ojos, sabiendo lo que All For One intentaba decirle. ¿Qué? ¿Intentas decírmelo? Sí. Este gnomo es Kyborg. All For One le confirmó, lo que hizo que la sorpresa de Gareth creciera al recordar cuando salían del hospital Haku y vio al gnomo casi exquisito, ahora conocido como Kyborg, usando un Boogie-Pack para volar sobre el suelo. Ahora tenía todo el sentido. ¿Qué crees que le pasó a su cuerpo después de que me informaras de que completaste tu misión y lo mataste? Nos lo trajeron directamente al doctor y a mí, y nos aseguramos de que su cuerpo y su don no se desperdiciaran. Ya veo. Dijo Gareth comprendiendo, tartamudeando ligeramente al desviar su atención de All For One a Kyborg. Si el chico de cabello negro era sincero consigo mismo, no tenía ni idea de qué pensar. Sabía lo que había dicho antes, sobre que no le importaba que Nomus estuviera hecho de cadáveres humanos, y su opinión sobre el asunto no cambió. Sin embargo, eso no le impidió sentirse un poco raro por este Nomu siendo Kyborg. Debió ser porque ahora sabía que este Nomu estaba hecho de su primera víctima. Esta extraña sensación probablemente desaparecerá con el tiempo cuando se acostumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Spinner, queriendo cambiar de tema. Quizás deberíamos buscar un lugar donde quedarnos con los demás, sugirió Origami. Deberíamos descansar un poco después de hoy. All For One sonrió ante la sugerencia de Origami. Descansar. Hakuzure. Estamos muy lejos de descansar esta noche. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Gareth mientras Origami y Spinner lo miraban en silencio con expresión interrogativa. All For One no perdió tiempo y le dio una explicación. A esos pobres idiotas les gusta pensar que el mañana les traerá esperanza. Pero no le voy a dar tiempo al mundo para que se recupere. Es mi turno ahora, mi turno para siempre. Escucha bien, mi incansable Nomu. Es hora de encomendarte una tarea importante. Libera mi cuerpo real y tú, Gareth, te unirás a ellos en esta pequeña operación. Geten, Slice y Mumi se mantuvieron encerrados en el edificio abandonado donde se refugiaron al llegar a la ciudad tras dejar atrás la mansión. Los tres planeaban permanecer allí hasta que saliera el sol, sabiendo que sería más seguro moverse al amparo de la noche, ya que les facilitaría moverse por las calles sin preocuparse de que alguien los viera y llamara a las autoridades. Pero no eran los únicos que se refugiaban en la casa. Los acompañaban varios miembros fugitivos del Frente de Liberación Paranormal, entre ellos Nishimura, Narukami, Kitagawa y Nozobe. Todos estaban dispersos por el edificio, ocupados en sus asuntos, ya fuera solos o con el grupo con el que se habían reunido, esperando su momento para salir e intentar reagruparse con los que lograron escapar. Con el sol ya puesto, probablemente todos ya se habrían marchado si no fuera por algo que los retenía. Tras conectarse a internet con su teléfono, Nishimura buscó información útil sobre su situación y se topó con el vídeo de la confesión de Dabi. El hombre zorro se aseguró de compartir su hallazgo con todos y pronto todos lo vieron, atónitos por la imagen de Dabi durante todo este tiempo.
Mamá negó con la cabeza, tras terminar de ver el video con Geten, Nishimura y Slice. Aunque tenía la cara cubierta, todos notaron su sorpresa. No puedo creerlo. Yo tampoco. Nishimura asintió, tan sorprendido como todos. Fue hijo de Endeavor durante todo este tiempo y ni siquiera lo sabíamos. Slice la miró interrogativamente. ¿Crees que lo sabían? Mamá negó con la cabeza, negando al pensar que la liga ya sabía quién era Davi. No lo creo. ¿Viste lo reservado que era? Incluso con ellos. Incluso Magne me contó lo reservado que es Davi con ellos y cómo se mantuvo en secreto después de unirse a la liga cuando le pregunté por él. Mustard fue la única excepción a lo que me contó. Nishimura asintió en señal de acuerdo. No me sorprendería que la liga estuviera tan sorprendida como nosotros ahora. Ya veo. Slice asintió, entendiendo, y pensó que era más que probable, mientras miraba a Geten, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación y la expresión que tenía en su rostro. Podía notar lo sorprendido que estaba por esta revelación. Probablemente más que todos los demás. Él también parecía pensativo. ¿Y tú? Mamá desvió su atención hacia Geten y asintió, de acuerdo con la pregunta de Slice. Sí. No has dicho una palabra desde que empezó a reproducirse el video. ¿En serio? Solo estoy sorprendido. Eso es todo. No puedo creer que haya sido un Todoroki durante tanto tiempo. Incluso cuando me enfrenté a él en Ciudad de Ica. Geten les dio una respuesta sincera, negando con la cabeza, incrédulo por este giro de los acontecimientos. Su expresión pensativa permaneció en su rostro mientras añadía, cuando encontremos a los demás, tendré una larga conversación con él. No eres el único, le dijo mamá. Creo que todos hablarán con él sobre ser el hijo de Endeavor. No quiero hablar con él solo porque es el hijo de Endeavor. Hay más que eso, explicó Geten, apretando la mano, aún incrédulo. Había tenido a un Todoroki tan cerca durante todo este tiempo y ni siquiera lo sabía. Incluso luchó contra él una vez. Mamá levantó una ceja y dijo, ¿hay algo más? ¿Qué quieres decir? Le preguntó Slice con interés, mientras que Nishimura parecía igualmente interesado. Te lo explicaré luego, respondió Geten, pues no quería hablar de ello hasta que lo comentara con los demás. Detuvo la conversación añadiendo, ya está oscuro. Deberíamos irnos. Hemos esperado lo suficiente para que oscureciera. No podemos desperdiciar esto. Sí. Tienes razón. Mamá asintió, manteniendo la ceja levantada y entrecerrándolo un poco más, pues sabía que algo debía estar pasando si cambiaba de tema de conversación así. En fin. Sabía que Geten tenía razón y que no podían perder el tiempo en esa situación. Se esforzó por caminar un segundo después, alejándose del resto. Voy a decirles a todos que se recuperen, porque nos vamos pronto. Iré contigo, dijo Nishimura, recibiendo un asentimiento de mamá mientras ambos se alejaban para informar a todos que se mudarían en unos minutos, dejando a Geten y Slice solos por un rato. Slice observó a mamá y Nishimura alejarse por un segundo y luego desvió la mirada hacia Geten. Lo miró con una expresión de preocupación. ¿Estás bien? Vi cómo te pusiste cuando te diste cuenta de que Redestro no escapó. Debió ser duro para ti. ¿Qué te hizo notarlo? Preguntó Geten secamente, mientras Slice parecía un poco dolida por el tono de su voz. Suspiró un segundo después, respondiendo, me siento fatal. Redestro me crió. Estuvo ahí para mí desde pequeño y ahora se ha ido. Debería haberme quedado y asegurarme de que se escapara con nosotros en lugar de guiar a todos en el bosque. La mirada herida de Slice fue rápidamente reemplazada por una mirada de preocupación. Sabes que no deberías culparte por lo que pasó con Redestro. No podrías haber predicho que se quedaría atrás como lo hizo y posiblemente sería capturado. No me hace sentir mejor, le dijo Geten. ¿Cómo te sentirías si dejaras a alguien que hizo tanto por ti? Terrible. Porque sé cómo se siente. Slice se compadeció de él mientras Geten la miraba con interés. ¿Sabes cómo me incorporaron a nuestro frente de liberación? Geten asintió. Sí. La liga te trajo a ti y a tu tripulación aquí y aceptaste unirte a nosotros. Exactamente. Aunque no todos nos unimos a nuestro ejército. Slice le dijo, verás. Había un hombre con nosotros. 9. Era nuestro antiguo líder. ¿En serio? Preguntó Geten con interés. No sabía esto sobre Slice, Monia y Quimera. Probablemente era porque no se molestó en investigar más sobre sus antecedentes. ¿Qué le pasó? Murió, explicó Slice, cada vez más triste al pensar en Nina y lo que le había sucedido. Verás, me importaba mucho. De hecho, lo amaba.
Me hizo sentir aceptado cuando nadie más lo hacía y me unió a un grupo de personas que me aceptaban. Cuando murió, me afectó mucho y no encuentro palabras para describir lo terrible que me sentí. Ya veo. Lamento oír lo terrible que fue esto para ti. Heten balbuceó sus condolencias, sin saber qué más decirle. Negó con la cabeza ante lo incómodo que estaba actuando. No tenía ni idea de cómo afrontar momentos así. Slice asintió, apreciando su incómoda compasión y profundizó en lo que tenía que decirle. Logré superarlo. Mis amigos de la tripulación de Nine estuvieron ahí para mí. Origami también. Nishimura y Arasaka también estuvieron ahí. Todos me ayudaron mucho a superar el dolor por Nine y a encontrar la paz interior. No tengo palabras para describir lo agradecida que estoy con cada uno de ellos. Ya veo. Heten asintió, sintiéndose incómodo al oír hablar de Origami, pues aún recordaba cómo la chica de cabello verde oscuro era la responsable de sus cicatrices. Slice probablemente no lo sabía cuando le mencionó a Origami. Por eso quiero que lo sepas, continuó Slice, sabiendo que estaba a punto de terminar de expresarle sus pensamientos. Si necesitas que alguien te apoye, cuenta conmigo. Estaré ahí cuando lo necesites después de todo esto de Redestro. Igual que mis amigos estuvieron ahí para mí. Heten le sonrió levemente. Gracias. No hay problema. Slice le devolvió la sonrisa mientras mamá regresaba con ellos. Nishimura y yo reunimos a todos en la salida trasera de aquí, les informó mientras Heten y Slice lo miraban. Ahora están esperando a que ambos lleguen y podamos irnos. De acuerdo. Vámonos. Heten asintió, tomando la capucha de su parka para cubrirse la cabeza y la cara mientras se esforzaba por caminar hacia la salida trasera del edificio. Slice y Monia no perdieron tiempo y lo siguieron, los tres con la intención de irse de allí y reunirse con los demás supervivientes del Frente de Liberación Paranormal lo antes posible. Gareth se encontraba sobre Kyborg, volando sobre el suelo mientras se acercaba al tártaro a cada instante. No estaba solo. Shigaraki, quien volaba en el otro gnomu de alto nivel cercano, estaba justo a su lado. Tras declarar que había liberado su cuerpo original del tártaro, el gnomus se puso manos a la obra de inmediato y los llevó a todos al tártaro. Origami, Magne, Dabi, Kizuki, Spectic, Minene y Daiki estaban despiertos para entonces y permanecieron ocultos en la ciudad cercana al tártaro, permaneciendo en segundo plano durante el ataque. El chico de cabello negro miró hacia abajo, fijándose en Kyborg por un segundo, y sus sentimientos hacia el gnomu que había creado a partir de su primera víctima permanecieron inalterados. Seguía sintiéndose un poco extraño al volver a ver a Kyborg. Incluso estando gnomificado. Al llegar lo suficientemente cerca del tártaro, All For One le ordenó a Kyborg que cargara a Gareth sobre su espalda, y Kyborg inmediatamente se puso manos a la obra, poniendo a Gareth sobre su espalda y activando su mochila de Boogie. Exhaló profundamente, cansado, deseando acabar con esto de una vez. Sin percatarse del inminente ataque de los villanos, dos guardias de la prisión llamados Giges y Briareo montaban guardia en la puerta de bronce, la entrada continental al tártaro. Sin embargo, no la custodiaban solos. Los acompañaban numerosos bots de prisión. Los dos guardias permanecieron en completo silencio, concentrados en su trabajo e ignorando la lluvia que caía sobre ellos. Entonces, hermano, ¿supiste que Endeavor dejó escapar a Shigaraki Tomura? Giges rompió el silencio entre él y su hermano un segundo después, intentando iniciar una conversación con él sobre lo sucedido hoy para matar el tiempo y ver si su hermano sabía más que él sobre lo sucedido. Si esto último era cierto, tal vez averiguaría más. Briareos asintió en confirmación. Sí. Se dice que él y 671 miembros del Frente de Liberación Paranormal están prófugos, junto con 8 de esos gnomu. Los equipos de asalto recibieron una paliza, afirmó Giges. Más de 200 profesionales están hospitalizados, incluyendo a Endeavor. Briareos se lo confirmó con un gesto de la cabeza. Se dice que 3 de los 10 mejores han muerto. También otros grandes nombres como Shishido, Midnig, Snipe y Majestic. ¿Has oído lo que pasó con la máscara? Quiso saber Giges. Briareos asintió una vez más en confirmación. Sí. Su rango de villano subió por lo que pude escuchar. Pasó de un villano de rango B a uno de rango S en cuestión de unas pocas horas. Giges meneó la cabeza. Subió 2 rangos. No es algo que se vea todos los días. ¿De verdad te sorprende? Preguntó Briareos, con un disgusto que se hizo evidente al añadir. ¿Después de todo lo que hizo hoy y de todos los héroes que mató? Sí. Hoy que se confirmó que mató a 24 héroes hoy. Giges negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro de frustración.
Maldita sea. Ojalá hubiéramos podido ayudar. No te preocupes, le dijo Briareos, diciéndole que no le diera demasiadas vueltas. Proteger este lugar es un deber importante y honorable. Lo mejor que podemos hacer es mantener un frente fuerte aquí. Sí, lo sé. Giges asintió, dejando escapar otro suspiro. Aún deseaba que las cosas hubieran ido mejor para los héroes hoy y que tantos no murieran. Esos villanos tuvieron que pagar por lo que hicieron. Especialmente Shigaraki y la máscara tuvieron que pagar por todo lo que hicieron hoy. Fue entonces cuando los bots de prisión detrás de él y su hermano se activaron, asustándolos a ambos. Briareos miró a los prison bots detrás de él y su hermano. ¿Qué los activó? Sala de control, adelante. Gritó Giges, extendiendo la mano para agarrar su auricular. Antes de que pudiera obtener respuesta, algo frente a él y su hermano le llamó la atención. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en los 3 gnomus de gama alta. Miren. ¿Son esos gnomus? Dispárales. Briareos no perdió tiempo y ordenó rápidamente a los bots prisión que atacaran a los gnomus. Los bots prisión abrieron fuego al instante contra los gnomus que se acercaban, mientras que Giges y Briareos se unieron a ellos un segundo después, disparándoles sus ametralladoras. Uno de los casi altos creó un campo de fuerza para protegerse de los disparos y el segundo gnomo dio un paso adelante y se infló. Lanzó púas desde su cuerpo un segundo después y los proyectiles impactaron a Briareos, matándolo instantáneamente. Bien. Todo va bien, comentó All For One a través del cuerpo de Shigaraki con tono complacido, mirando hacia abajo y observando lo que sucedía frente a la puerta de bronce. Un segundo después, desvió la mirada hacia Gareth y le ordenó: Gareth, baja y encárgate del resto. Asegúrate de dejar la puerta abierta para nuestro inquieto Nomus. Solo dile a Kyborg que te lleve allí. Él seguirá tus órdenes. De acuerdo. Gareth asintió, comprendiendo, y se rodeó con su barrera protectora de energía roja para asegurarse de estar protegido al entrar en acción. Se cubrió la cara con la máscara un segundo después y miró a Kyborg. Kyborg. Baja ahí. Déjame en medio de los robots. Kyborg obedeció al instante la orden de Gareth y comenzó a descender hacia la puerta de bronce. Se detuvo justo encima de los prison bots y Gareth le indicó que la distancia era suficiente, obligando al gnomo a detenerse antes de saltar de él. El chico de cabello negro se encontró en el suelo unos segundos después, tras aterrizar directamente en medio de los prison bots. Sin perder tiempo, envió una onda de energía roja para crear el PEM. El PEM se dispersó en todas direcciones, desactivando todos los prison bots a su alrededor. Habla Giges. Tenemos a Nomu aquí. No sé cuántos, pero Giges contactó con la sala de control del Tártaro. No tuvo tiempo de decir todo lo que tenía que informarles, ya que el PM apagó sus dispositivos electrónicos. A esto le siguió el fuerte sonido de todos los bots de prisión que estaban detrás de él aterrizando en el suelo. Se giró y abrió los ojos de par en par al ver a Gareth detrás de él. Rápidamente le apuntó con su ametralladora, la máscara. Gareth extendió la mano hacia Giges, cubriéndolo con la energía roja y dejándolo inmóvil. Giges intentó liberarse, queriendo encargarse del villano que tenía delante, aunque fuera lo último que hiciera. Sus intentos fueron inútiles, pues el agarre de Gareth era demasiado fuerte para él. El villano enmascarado chasqueó los dedos un segundo después, torciendo su cuello y matándolo para siempre. Se apartó de Giges un segundo después, soltándose de su agarre, y este aterrizó en el suelo con un fuerte golpe. Sin prestarle atención, Gareth fijó su atención en la puerta mientras recordaba su orden: destruirla y abrirla. Extendió las manos hacia ella, cubriéndola con la energía roja mientras apretaba los dientes. Lentamente acercó las manos a sí mismo, comenzando a abrir la puerta mientras él la abría lentamente. Cyborg. Choca contra él. Gritó, y Kyborg obedeció al instante. Convirtiendo su cabeza en una especie de casco, el gnomo voló hacia la puerta dañada y la aplastó, dejándola abierta y haciendo que las puertas salieran volando hacia atrás. Asintió para sí mismo con satisfacción, viendo que su tarea estaba hecha, y se apresuró a correr y a adentrarse en el Tártaro. Los 3 altos cercanos lo siguieron mientras Kyborg aterrizaba, esperando sus órdenes. Gareth se detuvo un segundo después, al bajar el puente entre la puerta de bronce y la prisión. Quienquiera que estuviera en la prisión en ese momento, debió de darse cuenta de lo que estaba sucediendo y lo bajó para impedir que él y el Nomus siguieran avanzando. Cyborg. Llamó al gnomo en cuestión un segundo después, mientras lo miraba fijamente. Si no podía entrar al Tártaro a pie, lo haría de otra manera. Llévame a tu lomo y llévame directo allí.
Cyborg obedeció su orden sin dudarlo una vez más. Se inclinó un poco, permitiendo que Gareth subiera a su lomo y despegó. Al encontrarse de nuevo sobre el suelo, miró a su alrededor para ver cómo estaban las cosas y vio al escuadrón de drones Cotus desplegándose para atacarlo a él y a los demás intrusos e impedirles seguir avanzando. All For One también se dio cuenta de esto y sonrió para sí mismo con cierta diversión. ¡Qué resistencia tan débil! Justo cuando el escuadrón de drones Cotus estaba a punto de atacar a Gareth y Shigaraki, fueron interrumpidos por un grupo de gnomus de alto nivel que habían permanecido ocultos bajo el agua durante todo ese tiempo. Emergieron del agua para atacar a los drones, deteniendo su ataque contra Gareth y Shigaraki y enfocándolos entre sí. Con los gnomus manteniendo a los drones ocupados, Shigaraki y Gareth aprovecharon la situación y volaron hacia adelante en sus gnomus, encontrándose sobre la zona principal de la prisión poco después. Al encontrarse sobre la zona principal de la prisión, Gareth miró hacia abajo desde la espalda de Cyborg y se permitió observar todo con más atención para comprender mejor su entorno y decidir su siguiente movimiento. En cuanto bajó la vista, recibió múltiples disparos de los robots de seguridad. Se agachó un poco, usando a Cyborg como escudo de todos los disparos que le dirigían. El chico de cabello negro negó con la cabeza, consciente de que no podía descender y usar su onda de energía roja como un pen como lo hizo antes, debido a la cantidad de robots que lo rodeaban y a su dispersión en la zona bajo él. Su onda pen no los alcanzaría a todos. Su límite era de solo 5 metros. Bajar para desactivar solo a unos pocos robots sería demasiado arriesgado y una tontería. Había pensado en otra forma de abordar la situación. Gareth. La voz de All For One en el cuerpo de Shigaraki resonó en sus oídos un segundo después. Gareth desvió su atención hacia él y vio a Shigaraki agachándose también, esquivando todos los disparos dirigidos hacia él, de forma similar a Gareth. Voy a atacar una de las torres de guardia y destruirla. Deberías hacer lo mismo con la otra. Gareth asintió, comprendiendo lo que debía hacer. Dirigió su atención a la torre de vigilancia cercana y la señaló. Cyborg. Llévanos allí. Una vez que llegues, abrúchala como hiciste con la puerta de bronce. Cuando termines, regresa a mí y recógeme en el aire. Siguiendo la orden de Gareth, Cyborg desvió la mirada hacia la torre de vigilancia y voló hacia ella. Convirtiendo su cabeza en una especie de yelmo, se preparó para volar hacia la torre mientras Gareth se cubría las manos con la energía roja, esperando el momento oportuno para alejarse de Cyborg y evitar ser alcanzado por el impacto. El momento oportuno llegó un segundo después, y no perdió tiempo para realizar su movimiento. Saltó de la espalda de Cyborg, usando su don para mantenerse a flote mientras Cyborg se estrellaba contra la torre de vigilancia, aplastándola con una fuerza descomunal. La torre comenzó a derrumbarse cuando Gareth agarró dos enormes escombros que dejó la torre en ruinas y los acercó a él. Rodeado por ellos, los usó como escudo de todos los disparos que los robots de seguridad le lanzaban mientras esperaba a que Cyborg regresara. Al ver cómo Gareth había logrado su objetivo con la torre de vigilancia, Shigaraki asintió con satisfacción y, un segundo después, realizó su propio movimiento. Saltó del gnomu, aterrizó sobre su propia torre de vigilancia y apoyó la mano en el techo. La ola destructora se extendió por la torre de vigilancia, derribándola, y no se detuvo solo en esta. Se extendió por toda la zona, destruyendo más estructuras y varios robots guardianes. Sabiendo que no podría mantener el ritmo de su ataque de descomposición, pues sabía que mataría a su cuerpo principal, ubicado en las profundidades del subsuelo, si quedaba atrapado en él, All For One supo que debía encontrar otra forma de deshacerse de todos los problemas que se interponían en su camino, y sabía que el cuerpo de Shigaraki poseía la combinación perfecta de poderes para ello. Usando el cuerpo de Shigaraki, logró interrumpir momentáneamente todo el sistema de vigilancia, y su cuerpo principal lo notó y lo aprovechó de inmediato. All For One no perdió tiempo y usó su cuerpo principal para crear un pulso electromagnético, PEM, que desactivó el sistema de seguridad de la prisión, desactivando así las restricciones y cerraduras. Gracias a esto, muchos prisioneros fueron liberados de sus celdas y se les permitió sembrar el caos en el Tártaro. Ante todo esto, los escuadrones de supresión se lanzaron de inmediato a lidiar con las amenazas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que no tenían ninguna posibilidad contra los criminales más peligrosos de todo Japón. Manteniéndose a flote, Gareth notó que los disparos cesaban repentinamente y apartó el escombro, pues sintió que ya no necesitaba cubrirse. Echando un vistazo a su alrededor, notó que todos los robots habían caído y vio esta oportunidad perfecta para abrirse paso.
Cyborg regresó un segundo después y lo recogió también, dejando al villano enmascarado de espaldas. Rodeen este lugar. Me aseguraré de que esos robots no representen una amenaza si los reactivan. Le dijo al gnomo que estaba debajo, mientras Cyborg comprendía la orden y retrocedía de inmediato. Al comenzar a rodear el tártaro, le dio a Gareth la posición y el tiempo perfectos para poner en práctica el plan que acababa de idear. El villano enmascarado no perdió tiempo y se puso manos a la obra con su ataque. Creando una bola de energía roja tras otra, Gareth comenzó a lanzarlas por el tártaro con la intención de destruir con ellas a todos los robots caídos. Las bolas explotaron al tocar el suelo, como siempre desde que su poder evolucionó, y las explosiones destruyeron a los robots, haciéndolos explotar y creando una enorme cadena de explosiones que se extendió por el tártaro en cuestión de segundos, incendiando gran parte de la prisión. Gareth miró a su alrededor, viendo como todos los robots habían sido destruidos y ya no representaban ninguna amenaza para él, Shigaraki ni los Nomus, pues no quedaba ninguno. Fue entonces cuando vio a los primeros prisioneros del tártaro salir corriendo del edificio, con la intención de aprovechar al máximo la prisión que les acababan de entregar. Apartó su atención de ellos un segundo después, cuando Cyborg se movió repentinamente a otro lugar, rompiendo el patrón de volar en círculos en el que Gareth lo había puesto. El villano enmascarado miró hacia donde volaba Cyborg y enseguida comprendió por qué había cambiado su patrón de vuelo tan repentinamente y sin que él se lo pidiera. Vio a Shigaraki de pie sobre un muro. Gareth no tardó en darse cuenta de que Cyborg debía de estar llevándolo hacia Shigaraki. Recibió la confirmación poco después, cuando Cyborg aterrizó detrás de Shigaraki sin moverse ni un centímetro, demostrándole a Gareth que, de hecho, era su destino. Gareth se bajó de Cyborg, sabiendo que no debía seguir sobre él ahora mismo, y se acercó a Shigaraki, quien observaba el tártaro destruido y en llamas. El chico de cabello negro se detuvo junto a Shigaraki y el joven de cabello blanco lo miró un segundo después. Shigaraki no hizo nada al posar su mirada en Gareth. No le dijo nada, ni siquiera asintió en señal de reconocimiento. Simplemente lo miró fijamente un segundo y volvió la vista hacia la destrucción que él y Gareth habían causado en los últimos minutos. No podemos irnos si no hay puente. Un segundo después, Gareth dejó de prestar atención a Shigaraki cuando una voz masculina desconocida resonó en sus oídos. Miró en esa dirección y vio a un grupo de prisioneros de pie debajo de ellos, intentando salir de la prisión, solo para darse cuenta de que no podían porque el puente estaba bajo el agua. No parar. No hasta que vuelva a pisar tierra firme. Gritó la segunda voz un segundo después, mientras los ojos de Gareth se abrían ligeramente, sintiéndolo extrañamente familiar. Fijó la mirada en quien pronunció esas palabras y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Muscular. El villano que se había unido a la liga antes de que atacaran el campamento de verano. Amigos, si quieren irse, solo tienen que seguirme, les declaró All For One a través del cuerpo de Shigaraki, captando al instante la atención de los prisioneros fugitivos. Al girarse para encarar la voz, los recibió la imagen de Shigaraki y Gareth de pie sobre el muro, observándolos. Maldita sea. Murmuró Muscular en voz baja, reconociendo a Shigaraki y Gareth de su época en la liga mientras los miraba fijamente. Un segundo después, fijó su mirada en Gareth. Recordó cómo eran sus interacciones en la liga y cómo se comportaba. Sin embargo, ahora veía algo más en él. Algo en él se sentía diferente. Lo ignoró un momento después. Aunque tampoco le importaba. Sí. Quiero que estés a mi lado. Shigaraki y Gareth miraron hacia el origen de la voz y vieron a All For One caminando hacia ellos con calma. Gareth sonrió levemente bajo su máscara, feliz de ver a su sensei. Fue breve, pues recordó lo que All For One hizo hoy al dejar atrás a Mr. Compress y tomar el control del cuerpo de Shigaraki. La felicidad de volver a verlo se mezcló con los sentimientos negativos que le habían causado las palabras que había dicho antes. En la era del caos que se avecina, nacerá un señor demonio más perfecto. Serás testigo de la historia de cómo me convertí en el señor demonio más grande que este mundo haya conocido. Kai Natsutsumi, también conocida como Lady Nagant, se alejó de las ruinas del Tártaro, alejándose lentamente de la prisión destruida y adentrándose en la ciudad, siendo una de las últimas en abandonarla. Negó con la cabeza, pensando en lo que acababa de ocurrir en el Tártaro y en la facilidad con la que el villano irrumpió y liberó a todos, incluyéndola a ella. No había esperanza para este mundo si la que se suponía era la prisión más vigilada de Japón se asaltaba con tanta facilidad. Miró por encima del hombro y vio que no había nadie más del Tártaro que ella.
Debió de ser la última en salir y entrar en la ciudad, a menos que alguien fuera tan estúpido como para quedarse allí incluso después de haber tenido la oportunidad de irse, lo cual dudaba mucho que fuera el caso. No le sorprendió mucho, ya que varias cosas le impedían salir de la prisión al mismo tiempo que sus reclusas. En ese momento, abrazaba una de esas razones. Apartó la mirada de la prisión para mirar a su lado y vio a un joven sin brazos caminando a su lado, o mejor dicho, ella lo ayudaba a moverse. Lo encontró poco después de salir de su celda. Estaba golpeando las puertas de su celda cuando ella pasó corriendo junto a ella con sus compañeras, intentando abrirlas. Ella se las abrió, lo que provocó que él se cayera de la celda y aterrizara en el suelo. Normalmente lo dejaría con sus cosas, sin importarle qué planeara hacer con su libertad, pero a él no parecía importarle en absoluto irse. O al menos eso parecía desde su punto de vista, ya que se negó a levantarse del suelo cuando ella abrió su celda. Pensando que podría usarlo para lo que hiciera después de salir de prisión, decidió llevárselo. Sus palabras sobre su padre también la intrigaron. El hecho de que cuidara de este joven no fue la única razón por la que abandonó el Tártaro tan tarde en comparación con sus otros reclusos. Al salir de la puerta principal de dicha prisión, All For One la detuvo, quien la reconoció y le pidió que hiciera un trabajo para él. El trabajo incluía encontrar a un chico de la UA llamado Izukumi Toriyama y llevárselo en cuanto pudiera atraparlo. Incluso le dio un nuevo don para asegurarse de que cumpliera su tarea una vez que la consiguiera. Nagant volvió a negar con la cabeza, pensando en la tarea que le había encomendado All For One, y se preguntó qué le interesaba de ese estudiante de la UA en particular, y por qué su captura / muerte era tan importante para la caída de la sociedad de héroes. Le restó importancia un segundo después, intentando no preocuparse por ello ahora mismo, pues sabía que tenía que concentrarse en escapar del Tártaro y encontrar ropa nueva. Deseaba tener calzado ahora mismo mientras caminaba descalza por la acera húmeda y fría. ¿Es quien creo que es? Resonó una voz masculina joven en sus oídos un segundo después. Se detuvo un instante, preguntándose por qué todos la detenían al salir de la prisión. Se giró hacia el origen de la voz y vio a Gareth, Origami y Magne caminando hacia ella. Arqueó una ceja al verlos, pues no los había visto hasta entonces. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó, queriendo saber quiénes eran esas personas y qué le pasaba, mientras los miraba con cautela y amenaza, diciéndoles en silencio que no hicieran ninguna estupidez o se arrepentirían. Magne negó con la cabeza de forma tranquilizadora, levantando un poco las manos para mostrarle a Nagant que ella y sus amigas no tenían malas intenciones hacia ella. No te preocupes, cariño. No vamos a hacerte daño. Solo queremos comprobar algo sobre tu amiga. ¿Qué? ¿Qué hay de él? Nagant les hizo otra pregunta, manteniéndose alerta mientras Magne se detenía frente a ella y su compañero sin brazos. Solo queremos ver si es quien creemos, explicó Magne mientras se acercaba al compañero de Nagant y lo agarraba del pelo. Lo obligó a levantar la vista, lo que le permitió observarlo bien. Magne asintió al confirmar la identidad del hombre. Este hombre era quien ella y sus amigas creían. Era Overhaul. Un segundo después, miró por encima del hombro. Origami-chan. Gareth. ¿De verdad es él? ¿Qué? Se preguntó Nagant, preguntándose qué pasaba con el tipo sin brazos, mientras Gareth y Origami se detenían junto a Magne. Lo que inmediatamente le llamó la atención fue la mirada de los tres hacia Overhaul. Todos lo miraban con odio evidente. No tardó mucho en darse cuenta de que la historia entre ellos era desagradable. Gareth se cruzó de brazos y miró fijamente a Overhaul mientras lo saludaba. Hola Kai. Ha pasado un tiempo. Tú, murmuró Overhaul en voz baja, con la mirada y el sonido de un muerto interior al mirar a Gareth. Parecía desconcertado por la visión del pelinegro, recordando lo que pasó entre ellos la última vez que se vieron y cómo Gareth fue quien le asestó el golpe final. Sí. Yo. Me alegra saber que no te olvidaste de mí. Igual que yo no me olvidé de ti. Gareth asintió, observando el estado en que se encontraba Overhaul y sintiéndose satisfecho al verlo. No podía evitarlo. No había palabras para describir la satisfacción que sentía al ver a Overhaul en ese estado después de todo lo que les hizo a sus amigos y a Eri. Tú, repitió Overhaul, cada vez más nervioso al ver a Gareth. Gareth cruzó los brazos y se acercó un poco más a Overhaul para mirarlo directamente a los ojos mientras le decía, me preguntaba si alguna vez te volveré a ver y veré el estado en el que te dejaron cuando Origami me contó lo que te hicieron cuando atacaron tu convoy policial. Debo decir que no exageró cuando me lo contó. Realmente te jodieron. Magne sonrió levemente, satisfecho de ver a Overhaul en ese estado.
Aunque hiciste lo que hiciste, me alegra un poco volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque puedo ver lo que te pasó después de que te dejamos en la carretera y el desastre que estás. Te lo mereces por todo lo que le hiciste a Eri. Aún es menos de lo que mereces, añadió Origami. Su expresión era fría como una piedra al pronunciar esas palabras. Nagant arqueó una ceja ante sus palabras hacia Overhaul. Un momento. ¿Pueden ustedes tres decirme qué está pasando? Ya me doy cuenta de que la historia que tienen con él no es nada agradable. No tienes ni idea, cariño. Magne asintió, soltando la cabeza de Overhaul y desviando su atención de él a Nagant. Le mostró su brazo protésico. Origami no perdió tiempo y siguió su ejemplo, mostrando también su prótesis. Él es la razón por la que Origami-chan y yo perdimos nuestros brazos. Esto ni siquiera es lo peor que ha hecho. ¿Qué quieres decir? Quiso saber Nagant. Experimentó con una niña de unos años, explicó Gareth, suspirando al pensar en Eri en el momento en que Overhaul se la presentó hace tanto tiempo. Nagant se giró para mirarlo con una mezcla de sorpresa y disgusto en su rostro. ¿Qué? ¿Me oíste bien? Gareth asintió, con la voz llena de asco, mientras se disponía a explicárselo todo a Nagant. Este hijo de puta estaba experimentando con una niña pequeña, y ni siquiera esto fue lo único que le hizo. También la maltrataba. La encerraba en su habitación cada vez que la usaba para sus experimentos y le hacía creer que era una maldición. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Nagant quería asegurarse de que no lo había entendido mal mientras el disgusto se hacía más evidente en su tono. Toda la sorpresa había desaparecido para cuando Gareth terminó su explicación. ¿El hombre que se llevó del tártaro hizo todas esas cosas? Sí. Gareth se lo confirmó con un movimiento de cabeza. ¿Por qué crees que le quitamos los brazos, cariño? Preguntó Magne. Queríamos hacerle pagar por lo que nos hizo y, sobre todo, por lo que le hizo a Eri. Origami asintió en confirmación. Queríamos asegurarnos de que él no se acercara a ella y no hiciera nada que la lastimara nunca más. Ya veo. Dijo Nagant comprendiendo, con el disgusto aún visible en su voz mientras apartaba la mirada de ellos para mirar a Overhaul. Negó con la cabeza para sí misma. ¿De verdad iba a llevarse a alguien así con ella? No. Apartó el brazo de él, soltándolo de su agarre mientras Overhaul caía al suelo como una tonelada de ladrillos. Lo arruinaste todo, murmuró Overhaul en voz baja, con la voz apagada debido a su posición, pues ahora tenía la cara hacia el suelo. Sus palabras iban dirigidas a todos los miembros de la liga. Sin embargo, Gareth y Shigaraki eran los miembros a los que más se dirigía. Nagant miró a Gareth con un dejo de gratitud en su rostro, contenta de que le dijera quién era el chico con el que casi terminó llevándose consigo. Gracias por decírmelo. No puedo creer que estuve a segundos de llevarme a alguien así conmigo. No hay problema. Solo, las palabras de Origami se le quedaron en la garganta, provocando que Gareth, Magne y Nagant arquearan las cejas, sorprendidos por su imposibilidad de decir más de la nada. Se mordió el labio un segundo después y se tapó la boca con la mano, sintiendo de nuevo náuseas y vómitos. Gareth levantó una ceja ante su repentina pausa. Origami. Lo siento. Necesito alejarme un momento, explicó Origami, sujetándose el estómago mientras se esforzaba por caminar y se alejaba de ellos. Se detuvo un segundo después y vomitó en el suelo. Al terminar, miró por encima del hombro a Gareth, Magne y Nagant. Gareth y Magne la miraron con preocupación, mientras que Nagant tenía una mirada inquisitiva. ¿Qué te pasa, niña? Le preguntó Nagant un segundo después, expresando la preocupación que Gareth y Magne tenían por la chica de cabello verde oscuro en ese momento. Origami se limpió los labios y se giró para mirarlos de frente, poniéndose la mano en el estómago. No sé. De repente me dieron náuseas y no pude evitar vomitar aunque lo intentara. No te preocupes por mí. Ya me siento bien. ¿Estás seguro? Gareth quería estar seguro. Magne asintió. Sí. Podemos ver cómo estás si quieres. Origami asintió en señal de confirmación, manteniendo la mano en el estómago mientras caminaba de regreso hacia Gareth, Magne y Nagant. Sí. Estoy segura. Como ya dije, estoy bien. Solo necesitaba desahogarme. Ya me siento mucho mejor. Magne asintió en señal de comprensión y miró a Origami con una mirada pensativa en su rostro. Supongo que fue por el agotamiento de todo lo que hemos pasado hoy. Sí, coincidió Origami, considerándolo muy probable, y echó un vistazo rápido al estómago antes de mirar a Gareth, Magne y Nagant. Solo necesito descansar un poco y mañana estaré como nueva. Ya verás. Gareth asintió en señal de comprensión. Está bien.
Siento que a todos nos vendría bien un descanso después de hoy, dijo Magne, sintiéndose cansada después de todo lo que ella y sus amigas pasaron. Sin importar si fue en la mansión o en las ruinas del hospital Haku. Yo también me iré, les dijo Nagant, lanzando a Overaul una última mirada de disgusto mientras se esforzaba por alejarse de ellos y comenzaba a adentrarse en la ciudad. Ya perdí suficiente tiempo tratando de, ¿necesitas algo? ¿Algún arma o algo así? Puedo crearlo para ti, ofreció Origami. Nagant la miró por encima del hombro con una ceja levantada mientras ella seguía alejándose de ellos. ¿Crear? ¿Qué quieres decir? Origami no perdió el tiempo a la hora de darle una explicación. Es lo que Nidon me permite hacer. Puedo hacer armas con palos. Puedo hacerte algo si quieres. Nagant negó con la cabeza, rechazando la oferta de Origami mientras se alejaba de la liga para volver a mirar completamente hacia adelante. Gracias, pero pasaré. ¿Estás seguro? Preguntó Origami. Sí. Créeme. Tengo mi propia forma de defenderme ahí fuera. La tranquilizó Nagant, sonriendo levemente al apreciar la forma en que Gareth, Origami y Magne se comportaban a su alrededor y cómo Origami incluso le había expresado su preocupación. Incluso si acababan de conocerla. Les hizo un gesto de despedida, al encontrarse a mayor distancia. Nos vemos por ahí, supongo. Gareth, Origami y Magne observaron en silencio a Nagant, viéndola alejarse un momento antes de intercambiar miradas y asentir. Se marcharon un segundo después, dejando atrás a Overaul. Overaul no hizo nada tras quedar solo. No se levantó ni intentó levantarse. Simplemente se quedó tendido en el suelo con una expresión de derrota y resignación, esperando ser capturado inevitablemente por las autoridades, que tarde o temprano llegarían y lo volverían a poner tras las rejas. Kai. Una voz familiar resonó en sus oídos unos minutos después, al levantar la vista y ver a Kurono de pie sobre él con el mismo uniforme de prisión. Overaul lo miró en silencio, sin decir nada, pues la apariencia de la persona familiar no le había cambiado nada. Kurono lo miró con tristeza mientras se agachaba para levantarlo del suelo. Lo rodeó con el brazo para asegurarse de que se mantuviera en pie y comenzó a alejarlo del tártaro. Puede que hayan ganado lo que pasó en Shia Saikai, pero no ganarán ahora. Gareth se sentó en el suelo, apoyado contra la pared tras él, mientras dejaba escapar un suspiro de cansancio, intentando no quedarse dormido debido a su agotamiento. Habían pasado unas 6 horas desde la fuga de Tártaro, y él y el resto de sus compañeros no habían descansado ni de cerca. Tras liberar a su cuerpo principal de Tártaro, secuestró una aeronave de emergencia usando la identificación biométrica de un miembro del personal y dirigió a los altos y a exreclusos por todo Japón, ordenándoles atacar la otra prisión. Durante la noche, los exreclusos de Near Giants y All for One lo siguieron y atacaron 7 prisiones diferentes, liberando a un gran número de criminales de 6 de ellas. Con tantos criminales sueltos, él y el resto de la liga tendrían todo el tiempo necesario para recuperarse de lo sucedido hoy. También les daría la oportunidad de reunirse con los demás remanentes del Frente de Liberación Paranormal. Una vez que los altos ancestrales terminaron con los ataques a la prisión, llevaron a la liga y a todos para uno en el cuerpo de Shigaraki a un lugar donde finalmente podrían descansar después de hoy y esconderse por unos días. Dicho lugar era el antiguo cuartel general del clan del rechazo de las criaturas. Si Gareth era honesto consigo mismo, nunca esperó encontrarse en ese lugar de nuevo. Lo mismo ocurrió con el resto de la liga. Spinner no pudo evitar sentirse un poco nervioso al encontrarse cerca de ese lugar de nuevo. Gareth, Spinner, Origami, Magne, Dabi, Kizuki, Spectic, Minene y Daiki estaban dispersos por el lugar, ya sea bajo el techo del escondite para protegerse de la lluvia que caía a cántaros a pesar del paso de las horas, o cerca de él, sin importarles la lluvia. Shigaraki, o mejor dicho, All for One, quien seguía habitando, también estaba presente. Estaba sentado sobre uno de los gnomus, rodeado por todos los gnomus restantes. Kyborg era la única excepción, ya que se mantenía cerca de Gareth. Por fin, mis preparativos están completos, les dijo All for One a través del cuerpo de Shigaraki mientras todos lo observaban en silencio. ¡Qué 24 horas tan emocionantes! Liberé a tantos prisioneros como pude para confundir a quienes me cazaran. Las calles gritarán con violencia. Sin embargo, tengo una última petición. Protejan este cuerpo mientras se recupera. Sus palabras fueron seguidas por un breve momento de silencio, y nadie sabía qué decirle en ese momento o estaban demasiado cansados para decir nada. Gareth se frotó la cara con las manos, absorto en sus pensamientos sobre All for One y Shigaraki.
Sus sentimientos hacia ambos se contradecían de nuevo. Su admiración y adoración hacia All For One y sus sentimientos hacia Shigaraki, como la hermandad y el cariño mutuo, chocaban. Gareth también apretó un poco la mano, prestando atención a la elección de palabras de All For One, llamándolo este cuerpo. Shigaraki no era solo un cuerpo. Era una persona. Una persona, y merecía ser llamado y tratado como tal. No debería ser llamado el cuerpo de nadie. ¿Por qué All For One usaría esas palabras al hablar de Shigaraki? ¿Por qué lo llamaría este cuerpo como si fuera suyo? No lo era. ¿Por qué All For One conservaría el control de Shigaraki desde el principio? Debería habérselo devuelto tras abandonar las ruinas del Hospital Haku. No necesitaba controlarlo. El cuerpo de Shigaraki se había recuperado por completo de todos los combates de hoy. ¿Por qué se mantendría en su cuerpo, aunque ya no lo necesitara? ¿Acaso no le importaba Shigaraki, siendo su sucesor? ¿Acaso Shigaraki lo aceptaba? Conociendo a Shigaraki, Gareth dudaba que lo aceptara. Shigaraki y yo teníamos mucho en común. Juegos y esas cosas. Tanto a nosotros como a Gareth nos unió nuestro interés compartido por ellas. Salió de sus pensamientos al oír la voz de Spinner. Miró al hombre lagarto y lo vio acercarse a Shigaraki. Quiero reformar esta sociedad gobernada por falsos héroes. Por eso me uní a la Liga. Porque la ideología de Stein me inspiró. Teníamos grandes ideas, aunque no las lleváramos a cabo, todos queriendo destruir este mundo. Pero la Liga se desorganizó. Una banda de ladrones sin rumbo. Yo incluido. Pero cuando su chispa volvió, encendió un fuego incluso en el más vacío de nosotros. Quería ver el futuro que él y Gareth podían forjar para nosotros. Entonces, ¿quién demonios eres tú? No eres la persona a la que elegí seguir. Mi lealtad es para él, Shigaraki Tomura. Shigaraki se giró lentamente para mirarlo, apartando ligeramente la mano de la cara para mostrarle su rostro sonriente. No te preocupes, Iguchi. No hay necesidad de hostilidad. Por favor, confía en que respeto los sentimientos de Tomura por encima de todo. Anhelo que su cuerpo sane para que pueda estar completo. Una vez que esté completo, todos nuestros sueños se harán realidad. Gareth se puso de pie y se acercó a Shigaraki. Sensei, ¿puedo al menos hablar con Tomura-kun? Por favor. No lo he visto en meses y solo quiero hablar con él. Necesito hablar con él. Por favor. All For One ignoró sus súplicas. Quizás en otro momento, Gareth. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Gareth. Por el tono de su voz, todos podían percibir cuánto deseaba hablar con Shigaraki y cuánto le dolía la negativa de All For One. Todos podían ver cuánto deseaba Gareth hablar con Shigaraki y cuánto necesitaba esta conversación con él. Tomura está descansando ahora mismo. No quieres molestarlo mientras descansa. Te preocupas por su bienestar y querrías que descansara después de todo lo que ha pasado hoy. ¿Tengo razón? Le preguntó All For One mientras Davi lo miraba con los ojos entrecerrados. Gareth bajó la mirada levemente y su voz se volvió más temblorosa. Ya veo. Cierto, creo que tú también deberías descansar un poco, Gareth, señaló All For One. ¿Qué tal si tú y el resto de los compañeros de Tomura entran en este edificio a descansar después de hoy? Mañana podemos hablar de nuestro próximo paso con la mente fresca. De acuerdo. Gareth tartamudeó un poco al responder. Se apartó de Shigaraki y se dirigió a la antigua sede del clan del rechazo de las criaturas. Todos lo vieron pasar y reaccionaron a su manera. Origami, Magne, Spinner, Daiki y Minene mostraron genuina preocupación por él, mientras que las expresiones de Davi, Kizuki y Skeptic eran difíciles de interpretar en ese momento. Todos lo siguieron al edificio poco después, queriendo descansar un poco después de todo lo que habían pasado hoy, y todos los miembros de la liga, excepto Davi, quien no estaba con ellos la última vez que estuvieron aquí, echaron un vistazo al lugar en cuanto entraron. Como no habían estado allí en varios meses, todos querían ver si algo había cambiado. Siendo sinceros, no había cambiado mucho desde su última visita. El lugar parecía casi idéntico al que habían dejado atrás la última vez. El único cambio notable que percibieron fue la sangre seca de los miembros del clan del rechazo de las criaturas en el suelo. Sus cuerpos no aparecían por ninguna parte, ya que All For One ordenó a los Nomus que los sacaran de allí cuando él y la liga llegaron. Spinner miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro. Estar aquí de nuevo me trae recuerdos. Magne asintió. Sí. No puedo creer que solo hayan pasado unos meses. Parece mucho más tiempo. Es difícil no estar de acuerdo, Origami estuvo de acuerdo con ellos. Daiki los miró interrogativamente. ¿De qué están hablando? Visitamos este lugar hace un tiempo.
Fue antes de nuestra pelea en Ciudad de Ica, explicó Gareth, mirando a sus compañeros por encima del hombro mientras se adentraba en el lugar. Adelante. Busquen un lugar y duerman un poco. Se lo merecen. Todos ustedes. No tienes que repetirlo. Kizuki asintió, sin perder tiempo, alejándose del resto para buscar un lugar donde descansar. Skeptic siguió su ejemplo y se dirigió a otra parte del edificio. Escéptico. Gareth lo llamó un segundo después, pues tenía algo que decirle. El escéptico se detuvo por un segundo y lo miró interrogativamente. ¿Sí? ¿Aún tienes los vídeos y las entrevistas que hiciste de nuestro pasado? Quiso saber Gareth. Sí, le confirmó Skeptic asintiendo con la cabeza. Todavía los tengo todos guardados en mi portátil. Gareth asintió complacido. Bien. Mañana por la mañana, quiero verlos en internet y en las noticias. Los quiero en todas partes. Hoy empezamos a destruir esta sociedad de héroes podrida. Ahora es hora de ir más allá. Como les dije antes a los estudiantes de la UA. Para cuando terminemos, su sociedad de héroes podrida estará destrozada. Lo haré. Skeptic asintió de nuevo, abrió su portátil y empezó a presionar los botones mientras se dirigía al rincón más cercano. Gareth asintió para sí mismo, contento de ver que Skeptic ya estaba trabajando en ello, pues sintió que alguien le ponía una mano en el hombro. Se giró hacia esa persona y vio la cara preocupada de Minene. ¿Kasumi-chan? ¿Estás bien? Le preguntó Minene con preocupación evidente en su voz. No. Gareth le respondió con sinceridad, como siempre le decía a cualquiera que le preguntara si estaba bien hoy. Miró detrás de Minene y vio a Origami, Magne, Spinner y Daiki mirándolos, preocupados por él. Davi no estaba con ellos en ese momento. Se había disculpado para ir a descansar. A Origami ni siquiera le importaba que Minene estuviera cerca de Gareth, debido a la preocupación que sentía por su novio. Necesitas, empezó a decir Minene. Sin embargo, no tuvo tiempo de expresar con palabras lo que quería decirle. ¿Podemos hablar de ello mañana, Kasumi-chan? Por favor. Gareth miró a Minene con una mirada suplicante mientras intentaba posponer la conversación para mañana. No tenía energías para hablar de esto hoy. Justo ahora, solo quería irse a dormir y terminar el día. Justo ahora, solo quiero dormir y olvidarme de todo lo que pasó hoy. Minene observó la expresión de Gareth y se dio cuenta de que no era el mejor momento para hablar con él sobre lo que quería decirle. Asintió con la cabeza. De acuerdo. Lo hablaremos mañana o cuando te sientas cómodo de nuevo. De acuerdo. Gracias, respondió Gareth, alejándose de ella y del resto y adentrándose más en el edificio, dejando atrás a su preocupada novia y amigos por esa noche. El chico de cabello negro se adentró en el edificio y abrió la puerta de la habitación con la que se había topado un momento después. Miró a su alrededor y asintió para sí mismo. El estado de esta habitación era tan bueno como el de cualquier otro lugar del edificio. Sin embargo, algo llamaba la atención. Tenía una cama. La cama era bastante vieja y parecía a punto de desmoronarse. De todas formas, era una cama, y Gareth tenía la intención de usarla esa noche. Empezó a caminar hacia la cama. Sin embargo, se detuvo en seco un segundo después. Se miró y fijó la vista en su chaleco ensangrentado. El chaleco estaba cubierto por la sangre de todos los que había matado hoy. El chico de cabello negro negó con la cabeza para sí mismo, sintiendo lo repugnante que sería llevarlo puesto mientras se quitaba el chaleco ensangrentado y lo tiraba al suelo. Nada lo obligaría a usarlo. Nunca. Aunque lo llevara consigo desde que consiguió su disfraz de villano. Dejando atrás su chaleco ensangrentado, se dirigió a la cama y se tumbó, sin siquiera molestarse en quitarse los zapatos, la sudadera ni la máscara del hombro. Solo quería dormir. Solo quería que este día terminara. Se acomodó un poco en la cama, tanteándola y dándose cuenta de que no se parecía en nada a la cama que tenía en la mansión. La cama de la mansión era extremadamente cómoda. Esta cama, sin embargo, era todo menos cómoda. Gareth suspiró, sintiendo la presión en su espalda. ¿Qué esperaba? ¿Que una cama en un edificio ruinoso fuera como la cama de una mansión? Pero no iba a quejarse. Sabía que tenía la suerte de dormir en una cama hoy y debería estar agradecido. Cerró los ojos un segundo después, intentando conciliar el sueño. Hizo todo lo posible por conciliar el sueño, queriendo escapar de la realidad que lo rodeaba de una de las mejores maneras posibles. Durmiendo. No se durmió. Los recuerdos de lo que había pasado hoy y todo lo que había perdido lo mantenían despierto. Sin darse cuenta, se le humedecieron los ojos y empezó a llorar. Gareth negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas, pero fue inútil.
No recordaba la última vez que lloró. La última vez que lloró debió de ser el día en que se encontró con All for One por primera vez en el borde del tejado, cuando estaba a punto de perder la vida. Gareth se mordió el labio, haciendo todo lo posible por contener las lágrimas, para no llorar si no podía evitar que se le saltaran las lágrimas. El dolor de las muertes de Dweezil y Tengai. El dolor de la captura de Mustard, Rappa, Arasaka y Mr. Compress y muchos otros. Todavía no estaba seguro de Toga, Redestro, Geten, Anabata, Chimera, Slice y Mumbi. Podrían haber sido capturados o haber logrado escapar. No tenía forma de saberlo ahora mismo. Solo el tiempo lo diría. El dolor de su amistad con Izuku rompiéndose también estaba presente allí. Todo simplemente explotó dentro de él, lo que resultó en que liberara sus emociones. Gareth. Una voz femenina que le resultaba familiar resonó en sus oídos un segundo después. Era Origami. Abrió los ojos y vio a su novia de pie junto a la cama. La chica de cabello verde oscuro tenía una expresión preocupada, al notar lo cerca que estaba su novio de llorar. Nunca había visto llorar a Gareth hasta ese momento, y eso era lo que la preocupaba. Con una expresión de preocupación evidente en su rostro, Origami se quitó los zapatos y se metió en la cama lenta y suavemente. Sabía que su novio la necesitaba más que antes, y ella tenía la intención de estarlo. Se sentó a su lado, frotándole la cabeza con suavidad, reconfortándolo, mientras tomaba su mascarilla y se la quitaba del hombro, dejándola a un lado para que ambos estuvieran más cómodos. Tras asegurarse de que todo estuviera listo, se acostó a su lado y lo abrazó para acercarlo más, y demostrarle que estaba ahí para él lo mejor que podía. Lo agarró por la nuca y lo acercó aún más así, apoyando su cabeza contra su pecho. Gareth la abrazó lentamente, abrazando a su novia como si su vida dependiera de ello, asegurándose de que nada la alejaría. Origami no perdió tiempo y rápidamente le devolvió el abrazo, apretándolo más contra su pecho. «Está bien, Gareth», le dijo en voz baja, como si estuviera a punto de romper a llorar mientras le acariciaba la nuca con ternura y consuelo. Iba a estar ahí para él y nada la detendría. Era lo mínimo que podía hacer por él, por todas las veces que lo había estado desde que la trajo a la liga. «Déjalo salir. Estoy aquí para ti. Estoy aquí para ti». Fue entonces cuando Gareth ya no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas que había estado conteniendo se liberaron. Empezaron a caer por sus mejillas como una cascada, manchando la ropa de Origami. Origami no tardó en liberar también las lágrimas que había estado conteniendo. Ambos lloraron abrazados durante unos minutos antes de quedarse dormidos lentamente, descansando después de un día largo y duro.